Wenn ich dir nun gebe, da. ¡Nein! Odoardo Galotti apuñalará a su hija. Solo la muerte salva a la muchacha burguesa de los designios del noble soberano. ¡Doch! ¡Meine Tochter! ¡Doch! Gott, was habe ich getan? Hasta la segunda mitad del siglo XVIII, los suntuosos teatros barrocos de la nobleza están dominados por los conjuntos de ópera italianos y los grupos teatrales franceses. Algunos artistas y hombres de letras alemanes trabajan para transformar este teatro solemne y decorativo en uno crítico y esclarecedor. Desarrollan las bases para un teatro en el espíritu de la burguesía que está en proceso de emancipación. En principio, su estructura se ha mantenido hasta hoy. No existía una cultura teatral alemana específica comparable a la del teatro popular inglés o a la de la comedia dell'arte italiana. Solo los conjuntos ambulantes representaban obras en idioma alemán. Como contrafigura del héroe surge el bufón con sus chistes obscenos. Los teatros ambulantes están ligados al funámbulo, al comedor de fuego y al charlatán. La inteligente y valerosa Caroline Neuber lucha por cambiar esta situación. La figura principal de un conjunto ambulante se preocupa de la educación moral de sus colegas y del público. Ella elimina al bufón de la escena. Gotthold Ephraim Lessing, cuando tenía 17 años, se encontraba entre los espectadores y calificó la eliminación de los elementos populares del teatro alemán como la mayor arlequinada. Sus esfuerzos siempre estuvieron orientados a convertir las representaciones plebeyas en un instrumento de la cultura burguesa. Como dramaturgo del Teatro Nacional Alemán, fundado por ciudadanos de Hamburgo, ciudad abierta al mundo, formuló el programa de un teatro basado en la sensatez, la virtud y la sensibilidad. Este debía transmitir a la burguesía conciencia de sí misma. Lessing describe en la dramaturgia hamburguesa los principios de un arte teatral para esa escuela nocturna del ciudadano moral. La etiqueta cortesana deja de servir de modelo. Ahora orienta la naturaleza. Lessing desarrolla una tragedia en la que también los burgueses, y no solo los nobles, pueden vivir un destino trágico, como sucede en su obra Emilia Galotti. Wenn der Rat eines Toren einmal gut ist, dann muss ihn ein gescheiter Mann ausführen. Das hätte ich bedenken sollen. Was wollen Sie aber, gnädiger Herr, dass ich hätte tun sollen? Tun? Als ob er etwas getan hätte. So lassen Sie doch hören, was Sie für sich selbst getan haben. Sie waren so glücklich, Sie noch in der Kirche zu sprechen. Was haben Sie mit ihr verabredet? Es ging alles nach Wunsch. Wer kann der Gewalt nicht trotzen? Was Gewalt heißt, ist nichts. Verführung ist die wahre Gewalt. Ich habe Blut, mein Vater. Geben Sie mir, mein Vater. Geben Sie mir den Dolch. En el drama de Lessing, Emilia Galotti, cuyas bases sirvieron de modelo a los dramaturgos alemanes posteriores, aparecen Emilia y su padre como víctimas de la depravación de la corte y la aristocracia. Con la ayuda de su canallesco criado, el príncipe tiene en su poder a Emilia. Su padre, desesperado, dirige la daga contra su hija para salvarla de la seducción. Lessing impuso al burgués en el teatro, pero la nobleza siguió dominando en la sociedad. Schiller escribió Contra los tiranos sobre su primera obra Los bandidos. La conspiración de hijos de burgueses y la formación de una banda encabezada por un noble provocaron serios tumultos entre el público durante el estreno en Mannheim. En su drama Amor y Engaño de 1784, Schiller prosigue con su crítica a la aristocracia. Luise, hija del músico Miller, obligada por una intriga, tiene que negar su amor por Ferdinand, un noble, hijo del presidente. Es una obra contra el absolutismo y la separación de clases que se practicaba rigurosamente y que era un anacronismo. Amor y Engaño tuvo una resonancia pública menor que Los bandidos, aunque la crítica de Schiller a la sociedad en esa obra posterior era mucho más concreta. Gnädiger Herr,
Schon 3 unerträgliche Tage sind vorüber. La prosa de Schiller remite a la realidad de su tiempo que engendra la tragedia de la heroína Luise. Und wir sahen uns nicht. Luise escribe la carta que destruye su amor por Ferdinand porque está bajo presión. Su padre ha sido apresado y le amenazan con encarcelarlo muchos años. Den Major, der mich den ganzen Tag wie ein Argus hütet. An wen ist der Brief? An den Henker ihres Vaters. Nein, nein, Papa, de verdad, das schreibe ich nicht mehr. El director teatral Goethe pone en escena en la corte de Weimar las obras de Friedrich Schiller. Juntos desarrollan el concepto espiritual del clasicismo alemán y los nuevos principios del trabajo práctico teatral. El consejero privado y ministro Goethe necesitó más de 10 años para aceptar al rebelde Schiller. El repertorio teatro mundial que desarrollaron juntos en Weimar incluía obras de Shakespeare, Molière, Calderón y Goldoni, además de las suyas propias. En Torquato Tasso, Goethe plantea la problemática del artista en la sociedad. So halte ich's endlich denn in meinen Händen. El poeta Tasso vive en la corte de un príncipe subvencionado y sin preocupaciones materiales. Su promotor espera como contraprestación únicamente obras literarias. En esta escena, Tasso entrega al príncipe un trabajo que le ha llevado mucho tiempo y que mucho le importa. Con la entrega pierde todos sus derechos sobre ella. Se revela, pero es inútil. Sah ich die Züge meiner Feder an, so konnte ich sagen, dieses Werk ist mein. Doch sehe ich näher an, was dieser Dichtung denn ihnen Wert und ihre Würde gibt, erkenne ich wohl, ich habe es nur von euch. Geh nur! Ich hasse dich. Ich fühle ganz den Abscheu, den die Übermacht ergreift, erregt, die frevelhaft und ungerecht ergreift. So hat man mich bekränzt, um mich geschmückt als Opfertier vor den Altar zu führen. So lockte man mir noch am letzten Tage mein einzig Eigentum, mir mein Gedicht, mit glatten Worten ab und hielt es fest. Mein einzig Gut ist nun in euren Händen, das mir noch blieb, vom Hunger mich zu retten. Jetzt sehe ich wohl, warum ich feiern soll. Es ist Verschwörung. Und du bist das Haupt. Heinrich von Kleist. El Weimar de Goethe no era el lugar indicado para este dramaturgo cuyas obras desafían la fantasía de los directores actuales. La batalla de Hermann. Kleist anotó que con sus obras tiene que mirar hacia el futuro. Una escena de batalla severamente formal del ataque de los romanos a los germanos. En esta escenificación de la batalla de Hermann, el diálogo entre el príncipe Hermann y su esposa Thusnelda es el punto central. Mein Herzchen, sag mir an. El príncipe se divierte con la inocencia de su esposa. Se trata de uno de sus rizos que el enviado romano cortó en secreto. Ella cree que esto esconde verdaderos sentimientos del romano, pero Hermann sospecha que es una treta política, distraer a los germanos y hacerles creer que pueden confiar en la protección romana. Was? Nicht? Nicht! Ich weigerte die Locke ihm. Ich sagte, ihn hätte Wahnsinn, Schwärmerei ergriffen. Erinnert ihn, an welchem Platz er wäre. Da kam er her und schnitt die Locke ab. Ja, in der Tat.
du denkst, ich scherze. Inzwischen ich auf jenem Sessel mir ein Lied sang, löst er, mit welchem Werkzeug, weiß ich nicht bis jetzt, mir eine Locke heimlich von der Scheitel und gleich, als hätte er sie, der Törichte, von meiner Gunst davongetragen, drückt er sie glühend vor Entzücken an die Lippen und ging mit Schritten des Triumphes, als du erschienst, mit seiner Fürstin weg. Ein Tusschen. Was? So sind wir glückliche Geschöpfe, ja. So wahr ich lebe, dass er die anderen dir gelassen hat. El romanticismo alemán se plasmó en el teatro más en el arte de las escenificaciones que en el texto de las obras. El arquitecto Karl Friedrich Schinkel creó para el Teatro Real de Berlín decorados clásicos románticos. Famoso y frecuentemente imitado, su decorado para La flauta mágica de Mozart. Georg Büchner, el dramaturgo alemán más importante del siglo XIX, tuvo que abandonar el país como revolucionario fracasado reclamado por la justicia. Sus obras, como este fragmento de Wojciech, fueron interpretadas recién décadas después de su muerte. Sus ataques frontales contra la nobleza decadente, pero también contra la educación y la propiedad de la burguesía, cuyos ideales, en la época de su ascenso, se transformaron en lo contrario. En vez de libertad, surgió su limitación, especialmente para las clases bajas. El pobre soldado Wojciech mejora su miserable sueldo prestándose a que hagan experimentos con él. Tiene que comer guisantes para que el médico examine regularmente los resultados. Georg Büchner, con esta escena, quiere denunciar el diletantismo científico de su época. 20. Neun. Tut doch alles wie sonst. Er ist jetzt ein Hauptmann. Jawohl. Ist sei Erbsen. Na ordentlich. Herr Doktor, das Geld für die Menage kriegt meine Frau. Tut sei Dienst. Ja, jawohl. Er ist ein interessanter Kasus. Subjekt Wozzeck. Hält er sich brav? Er bekommt einen Groschen Zulag. Hält er sich brav? Die nächste Woche fangen wir dann mit Pferdefleisch an. Wozzeck, er kommt ins Narrenhaus. Warum bläst Gott Wojciech está desesperado. Su novia María anda con otros hombres. Piensa que la humanidad carece de moral. Mann und Weib, Mensch und Vieh. Tut's am hellen Tag, tut's einen auf den Händen, wie die Mücken. Weib! Das Weib ist heiß, heiß immer zu, immer zu, immer. Der Kerl, wie an ihr herumtappt. Und du bist auch ein Weibsbild. Sapperment. Getanzt durch einen grünen Wald. Wir wollen eine Zucht von Tambourmajors anlegen. La compasión de Büchner con la pobre y deshonrada criatura y la representación teatral de las contradicciones sociales molestaron a los ciudadanos alemanes. Él quiere disfrutar en el teatro y ver a sus clásicos. Su intención crítica original perdió fuerza con su forma de representación severamente historicista. El pasado se presenta como algo cerrado y estable. Ese historicismo encuentra su representación ejemplar en las escenificaciones del duque del teatro, Georg II de Meiningen, que en sus propios diseños reconstruye con carácter de museo lugares y vestimentas de la época. El crítico teatral Otto Brahm contrapone las obras de Gerhard Hauptmann al historicismo que se vuelve estático. Estas obras fueron consideradas como arte del arroyo por los educadores burgueses. Paisajes e interiores naturalistas parten de la realidad. Max Reinhardt
el prominente hombre de teatro alemán de su época, estudió con Otto Brahm. Para estos geniales intermediarios entre sueño y realidad, el teatro era una fiesta de belleza y alejamiento de lo cotidiano. Dedicaban su trabajo a los dramaturgos contemporáneos Hugo von Hofmannsthal, Ibsen, Wedekind y Oscar Wilde. En el Circo Schumann de Berlín, con 5.000 localidades, Reinhardt hizo teatro para las masas. 1910, Edipo Rey de Sófocles. Max Reinhardt abandonó Alemania en 1920 y se fue a Viena. Una de sus últimas escenificaciones fue Danton, de Romain Rolland. Ante una época de subversión y reconstrucción, Reinhardt reaccionó con el cometido de su imperio teatral. En 1914, Alemania y sus artistas entraron jubilosos en la guerra. Pero pronto vino el desencanto. El que no cayó en el campo de batalla perdió su patria y tuvo que huir. La Primera Guerra Mundial, considerada como catástrofe, como el ocaso del viejo mundo, dio lugar a nuevas posiciones. Sobre todo en las artes plásticas y en la dramaturgia, el expresionismo marcó al teatro. Con sus utopías, con frecuencia exageradas, de una existencia esencial del hombre nuevo, de una nueva comunidad, el expresionismo llega al teatro. Sus medios artísticos se concentran en la expresión más simple. Formas geométricas y luces simbólicas expresan las ideas en su mayor pureza. En 1920, Berlín es la capital mundial del teatro. Aquí comenzó en aquel entonces la americanización de Europa Central, una mezcla de show, negocios, literatura y fama. Oskar Schlemmer, director del taller de teatro de la Bauhaus en Dessau, desarrolla sus figuras artísticas. Figurines de George Gross. Formas constructivistas que sugieren una conducción mecánica de las figuras teatrales. Montaje de escenografías con proyección posterior. Paralelamente a una nueva estética teatral, surge el teatro político de Piscator y Brecht. Ante el estallido de las granadas de la Primera Guerra Mundial, Piscator se orientó hacia un teatro que en las discusiones políticas dominantes se puso decididamente de parte del proletariado. Erwin Piscator como joven soldado en la Primera Guerra Mundial. Piscator, director de un teatro en el frente y miembro del Consejo de Soldados de su unidad, fundó en 1920 el Teatro Proletario en Berlín. Hacía representaciones en barrios de trabajadores. Fue prohibido un año después. Con la revista Rote Rummel, Piscator introdujo un tipo de teatro político que en los tardíos años 20 fue utilizado intensamente por el Partido Comunista. Los más de 300 grupos Agitprop llegan a tener más de 3,5 millones de espectadores en sus representaciones de cabaret y revistas. Piscator continúa trabajando en el teatro profesional. El joven Bertolt Brecht elige como tema de su obra, En la selva de las ciudades, los problemas de la sociedad industrial en su rápido crecimiento en los primeros años de la República de Weimar. Tiene lugar un duelo entre un idealista y un realista. Brecht muestra el mundo de la gran ciudad en el cual solo cuenta el dinero. Sind Sie verliebt in mich? Sie sehen frisch aus, trotz des Trinkens. Ihr Leib ist eingeölt. Meine Hand greift sich ab nach einer rauen Stelle. Ich kann Ihnen keine Fingerzeig geben. Meine faulen Flecke sind mir nicht bekannt. Ja, jetzt schneiden Sie mir die Handgelenke ab. Genießen Ihre Gemeinheit, meine Familie zu ernähren. Meine Schwester fühle ich nicht mehr. Aber es waren Wurzeln, ich beichte es. Es gab einen Himmel auch für das. Lassen wir ihn. Ich verhinderte, dass Sie aus Unwissenheit an Ihren Hilfsquellen vorbeigingen. Ich liebe es,
Sie auf der Höhe zu sehen. Ja, mir steht das Wasser in den Augen. Aber ich durchschaue doch Ihre infernalische Gier, sich in mich einzubohren. Machen Sie mich zu Ihrem Lasttier. Hurra, vivimos. Es una revista política de Ernst Toller, estrenada en 1927 en el Teatro de Berlín. Las escenografías de Piscator fueron novedades que hicieron época. Entre ellos estaba George Grosz, el crítico insobornable del mundo burgués. Piscator trabajó con él y sobre todo con John Herzfeld y Traugott Müller, que inventaron para Hurra, vivimos un escenario de varios pisos en los que se actuaba simultáneamente y con una superficie para proyecciones en la parte posterior. Estas novedades técnicas nacían de las nuevas metas del teatro de Piscator. La Primera Guerra Mundial destruyó también el teatro como lugar de culto, de festividad. ¿Cómo debía ser la nueva estética teatral que representaría los próximos problemas sociales y los nuevos factores de poder político y económico? Piscator lo intentó en Hurra, vivimos, con el modelo de diversos lugares de representación que debían reflejar el orden social. Frente al teatro teníamos una posición experimental, incluso en los ensayos. En aquel entonces ensayábamos hasta 1 hora y cuarto antes de levantarse el telón. Cuando había ensayo general, nos quedábamos en el teatro durante 5 días y 5 noches. Piscator sustituye el destino personal por los grandes temas históricos. Rasputín trata el surgimiento de la Revolución Rusa y la caída de las clases dominantes. Paul Wegener en el papel de Rasputín. Se creó el escenario globo. Cada uno de los elementos de esa semiesfera servían como escenario de las acciones. Complementadas con la introducción de fotografías y películas documentales que formaban parte de la acción y aclaraban con pocas imágenes el trasfondo político-social. Alexander Granach en el papel de Lenin. La dramaturgia sociológica desarrollada por Piscator analiza el valor temporal de grandes hechos históricos. Con la introducción masiva de documentos surge una gran forma escénica propia. Él podía hacer de forma brillante, y lo hizo ocasionalmente, teatro de agitación. Pero cuando hacía sus grandes propuestas, se trataba de la pieza, del tema, del enunciado. Nosotros no sabíamos lo divertido y excitante que podía ser el materialismo histórico. Para nosotros era un tema seco, pero era materialismo histórico, real, hecho teatro y eficacia teatral, ya que Piscator solo podía trabajar eficazmente y de manera artística. Para la representación de El buen soldado Schweck, George Grosz diseñó las figuras que se proyectaban en el segundo plano y que estaban montadas sobre una cinta corrediza. Piscator quería mostrar en Schweck los rostros de la guerra bajo una luz satírica y al gran intérprete de seres humanos Max Pallenberg en el papel del soldado en continuo movimiento, camino a la revista de tropas, al frente y a la prisión. La cinta corrediza sugería un estado social. Bertolt Brecht, que junto a Erwin Piscator fue uno de los grandes renovadores del teatro alemán de este siglo, siguió en 1928 su camino propio. El trabajo conjunto con Piscator llegó a su fin. Berlín, la sinfonía de una gran ciudad. En 1928 se estrenó en Berlín la ópera de los Tres Peniques con música de Kurt Weill. El mendigo y el gángster, figuras teatrales de Brecht, pertenecen al lado oscuro de la realidad, un presentimiento de lo que pronto sucedería. Ach, es sind des Haifischflossen, rot, wenn dieser Blut vergießt, Mäcki Messer trägt den Handschuh, kauft man keine und
Zutat liest. La ópera de los tres peniques de Brecht intenta confrontar al público burgués con su propia mezquindad. El resultado fue que los destinatarios se divirtieron con los maliciosos textos de Brecht y las atrevidas canciones del compositor Kurt Weill. Alle! Wenn dann der Kopf fällt, sag ich, hoppla. Und das Schiff mit 8 Segeln und mit 50 Kanonen wird entschwinden mit. Al comienzo de los años 30, Brecht se interesó por una nueva forma del teatro político, la pieza didáctica. La toma del poder de los nazis en 1933 impidió sus experimentaciones. Brecht abandonó Alemania un día después de la quema de la dieta imperial. Después de una gira por el extranjero en 1933, Fritz Kortner no regresó a Berlín. Muchos otros artistas importantes como Helene Weigel y Elisabeth Berkner fueron al exilio. También Erwin Piscator, que primero trabajó en la Unión Soviética y luego en los Estados Unidos. Brecht también trabajó allí hasta 1947, después de años de exilio en Suecia y Finlandia. Del mayor éxito teatral de los años 20, la ópera de los tres peniques, la canción de los cañones. Auf die Kanonen, vom Kap bis aus die Hahn. Wenn es mal regnete und es begegnete ihnen neue Rasse, mit Braute oder Klasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Besteck Tatan. Und George ist Wissen verdorben, aber bis in der Woche, wenn ihr liebet, ist wieder geworden. Kanonen, auf die Kanonen, vom Käppis aus wie Haar. Wenn es mal regnete und es begegnete, jede neue Rasse, ein Braune oder Blasse, dann machen sie vielleicht daraus ihr Besteck Tatan. Teatro alemán, como nos gusta. Este es el ballet del Teatro Estatal de Kassel en una escena de la comedia musical Jesucristo Superstar. El ballet es una parte del teatro múltiple de Kassel, que además ofrece obras de teatro y teatro musical. Cada temporada presenta un promedio de 3 producciones independientes, aunque desde el punto de vista económico y organizativo, depende de las necesidades y obligaciones del teatro en conjunto. Friedrich II, Landgrave de Hesse, hizo construir el Fridericianum, el primer museo de Europa accesible al público. Desde 1955 es el centro de Documenta
Exposición Mundial de Arte Moderno. Kassel tiene aproximadamente 200.000 habitantes. La Orangerie, que fuera residencia de verano de los Landgrabe, fue restaurada después de 1945. La construcción barroca en el centro del parque Karlsaue sirve de escenario a exposiciones de Documenta. Entrada principal del Teatro Estatal de Kassel, el edificio se construyó en 1959. Con motivo de Documenta, el teatro ofreció un programa especial que incluía investigaciones sobre la influencia de las artes plásticas en el teatro de hoy. Escenas de la actividad cotidiana de un teatro. Montaje del escenario para el musical rock Jesucristo Superstar. Esta comedia musical se representa en el gran edificio que tiene casi 1000 localidades y que sirve también para espectáculos de ópera, opereta y ballet. Las representaciones teatrales tienen lugar en el edificio pequeño que tiene 550 localidades. El teatro en su totalidad cuenta con 200 colaboradores fijos. La puesta en escena de Jesucristo Superstar requiere gran despliegue técnico y es costosa. El estado de Hesse y el municipio de Kassel comparten la subvención de 35 millones de marcos que recibe el teatro. Sus ingresos propios por temporada son cerca de 5 millones de marcos. Kassel es un ejemplo de la situación de los casi 40 teatros múltiples de la República Federal de Alemania. Sin subvenciones regulares, no sería posible realizar 25 nuevas producciones por temporada. El Teatro de Kassel, por su variado programa, está a la cabeza de los teatros de la República Federal de Alemania. El 80% de las entradas se venden al público, prueba de la responsabilidad de la gente de teatro y del interés que despierta su trabajo. El modelo de teatro municipal surgió en el siglo XIX. Financiado por la burguesía, estaba sobre todo al servicio de sus necesidades de representatividad y formación. Se iba al teatro. Se asistía a las numerosas escenificaciones, generalmente realizadas con gran rapidez, y se cultivaba el contacto social. El teatro múltiple de hoy, en lo que se refiere a su estructura, es la reliquia más estable de aquella época. Poco ha cambiado su cometido político-cultural desde entonces, a pesar de los grandes cambios sociales que han tenido lugar. El Hijo de Dios de Kassel, como escribió la crítica, no es un Cristo para el sermón dominical. Un joven vestido con un traje de cuero entra en la escena, un templo del consumo del siglo XX, y despeja todo. En la interpretación de Kassel impresiona el contraste entre el protagonista, a la vez autocrítico y convencido de su misión, y un mundo desmoralizado y deseoso de placeres. Was bleibt's noch zu tun? All das tat ich in 3 Jahren, die für mich wie 30 waren. ¿Signos de resignación? El miedo ante el futuro de la humanidad y su propio desamparo atormentan a Jesucristo Superstar. Entrada del rey Herodes. Also du bist der Jesus Christ, du willst also göttlich sein, dann mach jetzt aus Wasser Wein, wenn dir das gelingt, glaube ich dir unbedingt. Komm an, King of Earth. La comedia musical, casi siempre género espectacular, es parte de la oferta habitual de un teatro múltiple. Es el complemento contemporáneo de la vieja opereta. Frecuentemente toma temas de la escena política internacional o de grandes acontecimientos de la historia de la humanidad. Este Herodes caricaturiza la actitud de un rey. Es una figura prototípica de las sociedades decadentes. ¿También una parte de nuestra realidad?
wie mein Bull, kann ich das mal sehen. Ja, dann lass ich dich gehen. Komm Comedias musicales y grandes óperas, Andrew Lloyd Webber y Richard Wagner. Esto es posible en Kassel gracias a Siegfried Schönbohm, alumno de Felsenstein. Su interpretación del Anillo fue calificada por la crítica como un trabajo inteligente. En 1983 presentó como primera parte de la tetralogía del Anillo El Oro del Rin. Schönbohm realizó una comedia de crítica social evitando todo romanticismo inexacto e innecesario. Los medios teatrales utilizados fueron simples. Había que estimular la fantasía del espectador, como ocurre en El Oro del Rin, cuando los pañuelos en movimiento representan al agua como fuerza de la naturaleza. En 1985 presentó la segunda parte de la tetralogía La Valquiria. La crítica la destacó como un acontecimiento espectacular. Kassel tiene tradición como escenario para Wagner. La concepción del Anillo de Ulrich Melchinger, realizada a comienzos de los años 70, puso fin a los esquemas habituales y patéticos aplicados a Wagner. La idea de conjunto en el teatro múltiple, contrariamente a lo que sucede en los grandes teatros de ópera, por razones artísticas y económicas, no es algo vacuo. Escena de Botán. En favor de la calidad del teatro musical de Kassel, habla el hecho de que un proyecto de las proporciones de El Anillo se haya realizado sin artistas invitados. El público de Kassel premia la programación de su teatro con una asistencia siempre creciente. Se espera algo nuevo, sobre todo del teatro dramático. En el teatro es muy fuerte. Hay tres aspectos. La pieza realista, por ejemplo, Tío Vania de Chekhov, Despertar de la Primavera. Este es un aspecto. El segundo es la confrontación con los clásicos, especialmente desde que estoy aquí hace 4 años, siempre con Shakespeare y los clásicos alemanes. Y la tercera parte es la confrontación con las formas teatrales, por las que Alemania, especialmente Berlín, fue famosa en los años 20. Revistas políticas, Piscator. Pertenece a esto también profesor Unrat, que volvemos a representar este año. También entran en esta parte autores como Fo, de quien todos los años presentamos una obra. Habría una cuarta parte, que es la producción de las obras más actuales. Este año nos ocupará especialmente Bodo Strauss en el teatro y en nuestro estudio en el Fridericianum, los textos más actuales. En el recinto de una antigua fábrica de máquinas situada en la periferia de Kassel, se ensaya El Rey Lear de Shakespeare. No solo es un desafío artístico para los participantes, sino también una prueba para su capacidad física debido a los largos ensayos no habituales y al trabajo durante noviembre y diciembre, meses de invierno. Para el teatro
Teatro Estatal de Kassel ha sido una suerte contar con la fábrica. Con 15 escenificaciones por temporada, no hay suficientes salas de ensayo. Casi la mitad del conjunto de actores, unas 30 personas, trabaja en El Rey Lear. Las producciones paralelas no deben requerir muchos actores. El suizo Valentin Jecker escenifica El Rey Lear. Es uno de los más destacados directores teatrales en la República Federal de Alemania. Valora la continuidad. Fue compañero de camino artístico del director Weilherz en los teatros de Tubinga y Friburgo y ahora lo es en Kassel. Le gusta trabajar con actores conocidos por él, con un conjunto formado a través de años, como el de Kassel. Mira, wer seid ihr? Ein Mann, Herr. Was ist dein Beruf? Escena con el Rey Lear y Cordelia, su hija más joven. Los autores preferidos de Jecker son Kleist, Ibsen o Horvath, pero también Brecht y Shakespeare. Estos nombres son pilares del teatro de Kassel. El público espera un repertorio variado y no reposiciones como sucede en los teatros privados. Und kommt! Leite her die Herren von Frankreich und Burgundcluster. Sehr wohl, mein König. Du Jüngste, nicht Geringste. Was kannst du sagen, dir zu erwerben ein reiches Dritteil als die Schwester? Sprich. Nichts, Milord. Nichts. 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 Aus nichts kann nichts entstehen. Sprich noch einmal. Ich Unglückselige. Ich kann nicht mein Herz auf meine Lippen heben. Los textos también adquieren significación al ser escuchados. Jung und unsaglich. So jung, mein Vater, und so wahr. Sei dumm! Nimm deine Wahrheit dann zur Mitgift. Denn bei der Sonne heilen Strahlenkreis, bei Hekates Mysterium der Nacht, bei allen Kräften der Planetenbahn, durch die wir leben und in den Tod fallen, entsag ich mich hier aller Vaterpflicht, aller Gemeinsamkeit und Blutsverwandtschaft. Und wie ein Fremder meiner Brust und mir sei du von jetzt auf ewig, mein edler König. Schweigt! En el taller de pintura, las ideas se convierten en parte de la escena. Un recinto con historia teatral. Se representó Oppenheimer de Heiner Kippard. Por todos lados hay afiches de las obras representadas, prueba de la variedad del repertorio. Thomas Bernhard, autor de Sitio de Héroes y Reformador del Mundo. Con 25 representaciones por temporada, se utiliza mucha pintura. En la parte técnica trabaja casi el 40% de los colaboradores del teatro. Con cada nueva escenificación surgen nuevas tareas. Todos los escenógrafos esperan que sus bocetos sean tratados con responsabilidad y exactitud. Uno de los principales trabajos del pintor de escenarios es crear telones de fondo que, por regla general, tienen la misma medida que la boca del escenario.
Aquí se están preparando telones de fondo para El Rey Lear. Bocetos del escenógrafo de Lear, Bernd Holzapfel. Also am liebsten wäre mir, wenn das alles, also alte Stoffe sind, die man nochmal übermalt. Also nichts Neues. Telas viejas, no pintar nada nuevo, juntar telas viejas, arrugarlas y barnizarlas. Auf dem Boden rumziehen durch den Staub und wieder knittern, nass machen und nur so mit Beizen. En la mayoría de los teatros las salas de pintura son bien amplias. De esta forma los trabajos pueden extenderse sobre el suelo y verter al escenario las concepciones pictóricas. El maquillaje es muy importante para cantantes y actores. Sobre la pared cuelgan fotografías de las víctimas, parecen órdenes de captura, son los integrantes del conjunto teatral. Encima de ellas están sus segundas cabezas, son los modelos para el maquillaje. Una serie en la cual ocasionalmente se cambian cabezas. Las pelucas también forman parte del maquillaje. En el Teatro Múltiple de Kassel trabajan 15 maquilladores y maquilladoras. Se ocupan de 160 cantantes solistas, coristas de la ópera, bailarines y actores y además de comparsas en obras musicales y teatrales. Maquillaje de un actor. Aquí tiene lugar la transformación para la obra que corresponda. Heiko Grosche es caracterizado para encarnar al médico del hospital en la obra Desprecio del miedo de Darío Fo. Por error se ha confundido a Agnelli, el jefe de la Fiat, con un obrero. La mujer de este quiere visitarlo en el hospital, pero el cirujano ni siquiera sabe a quién acaba de operar. Ja, wo ist es denn dann passiert? Vielleicht überfahren worden auf der Landstraße, irgendein Ritter der Landstraße. Der Mensch, der ihn beim Roten Kreuz abgeliefert hat, ist einfach wieder abgehauen. Abgehauen? Verschwunden? Dieser Drecksack! Der Blitz soll ihn treffen, dass ihm die Eier abfallen. Mein armer Antonio. Heiko Grosche no solo actúa en diversas representaciones del teatro estatal, sino que también actúa públicamente con su teatro portátil. Tema: la historia de la humanidad en escenas relámpago. Vor Mitternacht beginnt die Geschichte Chinas und Ägyptens. 10 Sekunden später verlässt Abraham seine Heimat in Mesopotamien. 5 Sekunden später beginnt unsere Zeitrechnung. 1 Sekunde vor 12 beginnen die Christen Europas mit der Ausrottung der amerikanischen Kulturen. Und noch bevor der Klöppel die Wand der Glocke trifft, deren erster Ton uns den Beginn des neuen Erdenjahres anzeigen soll, werden wir alles Öl verpufft haben. Was die Sonne uns in den letzten Wochen speichern half, werden wir Tausende und Abertausende von Tier- und Pflanzenarten ausgerottet haben. In einer Zehntelsekunde kann die Weltbevölkerung sich verdreifacht haben, aber wir erlauben unseren Politikern nur eine Hundertstelsekunde vorauszudenken, denn so lang dauert eine Wahlperiode. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Fausto, de Goethe, en el teatro. Heiko Grosche interpreta varios papeles breves. Para actores jóvenes, un teatro como el de Kassel puede ser muy importante. En él se trabajan textos que van desde los clásicos hasta los autores contemporáneos. El papel más importante de Heiko Grosche en Fausto es el del alumno que pide consejo al sabio, pero recibe la respuesta de Mephistófeles. Der Heilige Geist. Das sollt ihr mir nicht zweimal sagen. Ich denke mir, wie viel es nützt. Denn was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Nosotros eliminamos conscientemente las fronteras entre el arte serio y el entretenimiento. En el teatro musical se habla de arte ligero y arte serio. Mantengámoslo en suspenso. Creemos que las obras serias pueden ser tratadas de forma entretenida y lo mismo a la inversa. Und umgekehrt Unterhaltung auch eine sehr ernste Angelegenheit sein kann. Entrada del rey en la comedia de Georg Büchner, Leoncio y Lena.
Substanz ist das an sich. Se viste al rey, un largo proceso caracterizado por sus continuos comentarios filosóficos. An sich ist an sich. Versteht ihr? Jetzt kommen meine Attribute, Modifikationen, Affektionen und Akzidenzien. Wo ist mein Hemd? Wo ist meine Hose? Leoncio y Lena es una de las pocas comedias importantes en idioma alemán. Una obra que aparece regularmente en la programación de nuestros teatros municipales y estatales subvencionados. En la escenificación de Kassel predominan acentos grotescos de comedia. Se conserva la contradicción de las figuras de Büchner. Freie Wille steht da vorn ganz offen. Wo ist die Moral? Wo sind die Manschetten? Junto a Leoncio y Lena se representan comedias vigorosas como esta napolitana de Eduardo de Filippo, titulada Sábado, Domingo, Lunes. Sie bleiben da. Warum sollten Sie mein Haus verlassen? Das sind meine Kinder. Julianella. La madre se queja de haber trabajado toda la vida para su familia. Mit dem Nachbarn hat Papa gesagt. Und du sagst nichts. Maria Carolina, du sagst auch nichts. Rocco, hast du nicht gehört, dass deine Mutter ein Verhältnis mit Janiello hat? Du musst gehen. Nicht Janiello, das ist ein lieber Mensch. Meine Kinder wissen, wer ich bin und wie ich denke. Du weißt es nicht. Du siehst nichts. Nichts! Nicht, wie ich die Kinder erzogen habe. Nicht, was ich an diesem Haus gemacht habe. Da an diesen Möbeln hängt die Gesundheit von Donna Rosa Priore. Mein Blut klebt an diesen Böden, die ich gescheuert habe, damit sie glänzen und sauber bleiben. Documenta claramente provocativa arte en las calles de Kassel y en sus parques. El Teatro Estatal tiene su sala experimental en el sótano del Fridericianum. Espacios de actuación es el título de un festival de teatro en el que se pone de manifiesto la influencia de las artes plásticas sobre las interpretativas. Por ejemplo, en la representación de obras de Beckett. George Tracas, artista de Documenta, diseñó los escenarios para la obra de Beckett, Ends and Odd, dirigida por Peter Löscher. Se encuentran un ciego y un paralítico. Sus vidas están destruidas, pero su conversación les trae nuevas esperanzas. Apropos, wovon leben Sie die ganze Zeit? Sie müssen ausgehungert sein. Es liegt immer etwas herum. Essbares? Manchmal. La pieza de Beckett, a pesar de la miseria física de sus dos personajes, no es totalmente desesperanzada. Cuando están solos el ciego y el paralítico, dependen de la ayuda ajena. Pero si se ayudaran mutuamente, podrían dar un sentido a sus vidas. Säckchen voller Nüsse, mitten auf dem Weg. Ja, mag ja sein. Aber warum hören Sie nicht einfach auf zu leben? Ich habe schon daran gedacht. Aber Sie tun es nicht. Ich bin nicht unglücklich genug. Das war immer mein Unglück. Unglücklich, aber nicht genug. Aber Sie müssten es jeden Tag etwas mehr sein. Ich bin es nicht genug. Für mich steht fest, wir sind füreinander gemacht. Ziehen Sie meine Decke wieder glatt. Schnüren Sie meinen Schuh zu. Auf die Knie. Auf die Knie. Das ist bequemer für Sie. Lassen Sie mich doch los. Ich soll Ihnen helfen und Sie halten meine Hand fest. En este teatro del Fridericianum
Hay un espacio móvil sin asientos fijos. Se puede utilizar de forma variada también para teatro musical experimental que exija pocos requisitos. La obra Amor, Muerte y Tango es un encargo del Teatro Estatal con música compuesta por Wilhelm Dieter Siebert. El libreto se basa en la novela La tigresa del dadaísta Walter Serner. La escena transcurre en el medio de los estafadores de París, los cafés de Montmartre. Un encargo como este a un compositor contemporáneo implica un riesgo artístico y sobre todo económico. Difícilmente se animarían a hacerlo un teatro privado o un teatro de ópera. En Kassel es habitual. En el edificio grande el escenario está a disposición de Jesucristo Superstar. ¿Qué caracteriza a Kassel? ¿El variado repertorio? ¿Los contrastes? Seguro que la característica es su osadía para lo experimental, su placer por interpretar y la convicción de que la fantasía y la riqueza de ideas también pueden imponerse en un teatro múltiple.